Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Luna de Sangre el 26 de mayo del 2021. ¿Será la señal del fin de los tiempos que habla la Biblia? Uno de los espectáculos naturales más impresionantes y bellos son los eclipses de sol y de luna, los cuales hoy en día están relacionados con señales acerca del fin de los tiempos, ya que una de las formas en que Dios transmite los mensajes a la humanidad es a través de los cielos y sus astros, porque el firmamento anuncia la obra de Dios en la tierra. En este video vamos a analizar desde el punto de vista profético si la próxima luna de sangre que se dará entre el 25 al 26 de mayo del 2021 es una señal del fin. Analizaremos si esta luna roja es la luna que anuncia la llegada del día de la ira del Señor, el día grande y terrible que habla la Biblia en el libro de Joel 2:31 y en Apocalipsis 6:12. Sean todos bienvenidos. Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de mayo, durante la fiesta de los panes sin levadura en el calendario bíblico, se apreciará en el cielo el primer eclipse de luna roja del año, el cual será visible en parte del continente americano, así como lo vemos en esta imagen, en donde de acuerdo a la zona horaria se podrá ver el eclipse parcial o total. Este tipo de eclipse no se daba desde el 21 de enero del 2019, cuando se habían presentado 3 eclipses de luna roja de forma consecutiva. Aparte de esto, esta luna de sangre coincidirá con otro fenómeno astronómico, una superluna, lo cual hace que este eclipse sea más atractivo. Ahora bien, dado que nos acercamos al tiempo del fin, existen personas en el mundo que están asociando este eclipse con una señal apocalíptica, pero vamos a analizar si esto es cierto o no a la luz de la palabra de Dios. Existe una profecía en 3 pasajes de la Biblia, en el libro de Joel, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, que hablan acerca del mismo momento y evento, en los cuales se nombra una luna de sangre. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Apocalipsis 6:12. Mire cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran movimiento de tierra, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna llena se volvió toda como sangre. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Para poder entender a cuál luna de sangre hace referencia estos pasajes bíblicos, debemos primero que todo analizar el contexto de los pasajes. Número 1. Apocalipsis nos habla que solamente después de que sea abierto el 6º sello es que el sol se oscurecerá y la luna llena se volverá sangre. Es decir, esta luna de sangre solo se puede dar luego que sean abiertos los primeros 5 sellos del Apocalipsis y no antes. Recordemos que el libro de Apocalipsis está escrito en orden cronológico. Primero son los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira. Y en base a esto, el 6º sello no se puede abrir sin que se hayan abierto los 5 primeros sellos. Esto lo debemos de tener muy presentes. Hasta que no veamos la manifestación de los primeros 5 sellos en el mundo, la luna roja que habla la palabra de Dios no aparecerá. Número 2. Estos pasajes bíblicos hablan que esta luna de sangre es la señal que indica que ya viene el día de la ira del Señor, el grande y terrible, día que lo componen las 4 primeras trompetas del Apocalipsis, los volcanes,
el asteroide, etc. Este día de la ira del Señor iniciará 3 días después de haber sucedido la luna de sangre. Recordemos lo siguiente: justo cuando la luna llena se vuelva sangre, inician los 3 días de oscuridad. Luego que terminen los 3 días de oscuridad, empieza el día grande y terrible, el día de la ira del Señor, día que vivirán las personas que se queden del arrebatamiento de la iglesia, porque el mismo día que inicia la ira de Dios, los cristianos saldremos de este mundo a encontrarnos en las nubes con el Señor Jesús. Entonces, podemos ver que el contexto de estos pasajes que hablan acerca de la luna de sangre, hablan del momento del tiempo del fin, en medio de un mundo lleno de desorden y anarquía total, por la apertura de los 5 primeros sellos del Apocalipsis, y justo 3 días antes que inicie el día de la ira del Señor. En otras palabras, la luna de sangre, esa luna roja que habla Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, es la antesala del día de la ira del Señor. Esta luna roja iniciará 3 días antes de que caiga el asteroide que viene para la Tierra, antes del día de la ira, que son las 4 primeras trompetas del Apocalipsis. Entonces debemos de tener muy claro esta segunda consideración. La luna roja que habla Apocalipsis 6 es la que nos marca el tiempo de que ya se acerca el día de la ira de Dios. Tan cerca va a estar desde el momento de la luna roja que solamente lo separan 3 días, los 3 días de oscuridad que hemos venido hablando a lo largo de este canal. Número 3. El eclipse de luna de sangre y el eclipse de sol que habla Apocalipsis 6:12 son 2 eventos que deben de ocurrir al mismo tiempo, es decir, en el mismo instante el sol se oscurecerá y la luna llena se volverá sangre. Para la ciencia esto es prácticamente imposible, ya que un eclipse de sol no se puede dar durante la luna llena. Al analizar el listado de los eclipses, siempre podemos ver un patrón que se repite, que los eclipses de sol solo se dan durante la fase de la luna nueva y que 15 días después se dan los eclipses de la luna en fase de luna llena. Así como lo vemos en esta imagen, en donde los eclipses solares siempre se dan cuando la luna está en fase nueva y en donde los eclipses lunares se dan en fase llena. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Y es que la predicción de eclipses es una actividad tan antigua como las civilizaciones en la Tierra, en donde estas civilizaciones predecían los eclipses después de observar por años un patrón y después de examinarlo y de entender los ciclos lunares. Se dice que fueron los babilónicos los que establecieron que el comportamiento de los eclipses se daba mediante los ciclos saros. En base a esto es que se puede determinar los eclipses en muchos años, es decir, con un estudio acerca de los ciclos lunares y de los llamados ciclos saros, se puede determinar en qué fecha van a ocurrir los eclipses, porque ellos siguen un patrón y los babilónicos lo estudiaron muy bien, y a partir del conocimiento que ellos obtuvieron es que hoy en día se puede establecer cuándo y dónde se producirán los siguientes eclipses. Ahora bien, si la luna no es la que produce el eclipse de sol y si la Tierra no es el que produce el eclipse de luna, entonces, ¿qué cuerpos celestes son los que intervienen en este proceso? Y la respuesta es que son orbes especiales que Dios ha establecido para tal fin. Y dado esto, los eclipses de sol y de luna que se dan cuando se abre el sexto sello, sí pueden ocurrir al mismo tiempo, porque es un evento fuera de lo común, y así lo narra la palabra de Dios. Esto es algo que para la ciencia hoy en día es imposible, porque siempre nos han enseñado que la luna nueva es la que tapa el sol y que la sombra de la tierra es la que produce el color rojizo en la luna. Pero esto es totalmente falso, dado que son cuerpos especiales, orbes que Dios tiene establecidas en los cielos para que se puedan dar estos fenómenos astronómicos. Entonces, los eclipses de sol y de la luna que marcan el inicio del fin no están dentro del listado de eclipses que ha publicado las agencias espaciales. En otras palabras, el eclipse de luna de sangre que se dará entre el 25 al 26 de mayo y sus posteriores eclipses, y el eclipse anular de sol del 10 de junio del 2021 y sus posteriores eclipses, no son los eclipses del fin,
de los cuales habla el libro de Apocalipsis y el libro de Joel. Tengamos bien presente este dato. No nos guiemos por la lista de los eclipses que la ciencia ya ha calculado, porque esos eclipses siguen un patrón de acuerdo a los ciclos lunares. Los eclipses que habla la Biblia son especiales y únicos, y no están dentro de ese calendario. El verdadero eclipse de sol y de luna de sangre del fin de los tiempos se dará durante una de las grandes fiestas del Señor, la fiesta de la recolección del trigo, durante una luna llena. Eclipses que serán fuera de lo normal, eclipses para los cuales la élite ya tiene preparada la mentira para ocultar la verdad del por qué ocurrieron si no estaba dentro del listado que maneja la NASA y los científicos. Entonces, una conclusión de este estudio es que la luna roja que se dará entre el 25 al 26 de mayo no es la luna que profetiza la palabra de Dios, no es la luna que marca el inicio de los 3 días de oscuridad, ni tampoco la llegada del día de la ira de Dios. Lo que sí puede significar esta luna de sangre, la luna del 26 de mayo, es el inicio de tiempos más complicados para el mundo. Es decir, después de la luna de sangre del 26 de mayo, se puede incrementar aún mucho más las cosas en el mundo. Eso es lo que sí puede significar esa luna roja, como el inicio de que las cosas en el mundo van a empeorar. Y en especial para la tierra de Israel, ya que según los rabinos y el Talmud, cuando la luna entra en eclipse, es un mal presagio para Israel. Analicemos esta noticia publicada por la web RTV el día 10 de mayo del 2021. La tensión en Israel crece de cara al Día de Jerusalén. Una nueva jornada de enfrentamientos en Jerusalén, marcada por la tensión, las cargas policiales y las detonaciones, han dejado 90 personas heridas solo este domingo que pasó. Tras semanas de cierta calma, los confrontamientos escalaron este fin de semana, con fuertes disturbios en la noche entre el viernes y sábado, en la explanada de las mezquitas, tercer lugar más sagrado del Islam, que en total ya han dejado más de 300 heridos y decenas de detenidos, la mayoría de ellos palestinos. En solidaridad con los palestinos de Jerusalén, las protestas se han trasladado a algunos lugares de Cisjordania, como la ciudad de Ramala, y han llegado hasta Gaza, desde donde se han lanzado 4 cohetes hacia el territorio de Israel. Y no solo 4, sino que ya son muchos más. 2 de ellos fallidos, que no han causado heridos ni daños materiales, por segunda noche consecutiva, según ha informado el ejército de Israel. En la franja, la tensión ha escalado también con protestas nocturnas, con lanzamientos de globos incendiarios hacia territorio israelí, lo que durante la jornada de este domingo ha provocado numerosos conatos de incendio en la zona. Entonces, como vemos, las tensiones en Medio Oriente se están incrementando y podrán aumentar aún más luego de que pase la luna de sangre del día 26 de mayo. Porque a pesar de que esta luna no es la luna que habla el libro de Apocalipsis capítulo 6, esta señal puede indicar de que a partir de ese momento vamos a ver en el mundo grandes acontecimientos que se irán incrementando hasta que lleguemos al fin de los días. La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, lo siguiente: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, es decir, de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, como número 1. Y número 2, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Entonces, querido amigo y hermano, lo que Dios quiere de nosotros es que creamos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos de la condenación eterna. Y número 2, Dios quiere de nosotros que demos frutos dignos de arrepentimiento, que nos amemos los unos a los otros,
así como Él nos lo ha dado a conocer a través del Señor Jesucristo. Esos son los dos grandes mandamientos que debemos de cumplir para ser guardados durante la tribulación que viene y para ser librados de la ira venidera: el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo.